Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Hola, buenas noches. Qué gusto que estamos reunidos, que Dios nos da la oportunidad de volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio de Biblia, hoy martes 30 de enero del año 2024, con nuestras clases, para continuar con nuestras clases de Jesús de Nazaret, y agradecidos con Dios de que a través de Jesús conocimos su palabra. Le damos gloria y le invitamos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo de que nos den la gracia de estar entre nosotros esta noche para entender mejor todas sus enseñanzas, para que sea más fácil para nuestra mente y nuestro corazón dimensionar la grandeza de su palabra y que nos invite a que sea parte nuestra y que, si es posible, algún día demos testimonio de ella hasta los confines de la tierra, como Él le encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero pues nosotros, como discípulos de Él, pues aspiramos a poder llegar a tener la gracia de algún día poder ser apóstoles también y llevar su palabra hasta los extremos de la tierra. Bueno, dicho lo anterior, te invito a que le demos gloria a Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno,
Pues te quiero comentar que el salmo con el que iniciamos nuestra sesión del día de hoy fue un canto breve pero muy hermoso, inspirado en el Salmo 67. Se le conoce como una oración pública después de la recolección anual. Este salmo fue de la inspiración del maestro del coro, el salmista, y en aquellos tiempos se interpretaba con instrumentos de cuerda. Era un cántico en el que todo el mundo participaba y se entonaba desde tiempos antiguos al final de la recolección de las cosechas. Eh, Era un canto para agradecer las bondades de Yahvé Dios al haber dado eh, lluvias abundantes y certeras de un suelo con las condiciones propicias para que el grano creciera y diera espigas de otros frutos más que había en la región, en donde abundaban las higueras, donde abundaban también las uvas, en fin, toda la madre naturaleza a plenitud. Y entonces, cuando se daba este tiempo, pues era un tiempo de festejo, así como tú escuchas ahora cuando viene la recolección de las uvas en las zonas vinícolas del país y de todo el mundo, que es motivo de alegría, de gusto. Pues allá también en Israel, desde muchísimos años atrás, se celebraba. Posteriormente, si pusiste atención en la letra del Salmo, eh, escuchaste ahí que decía que nos muestre su rostro radiante dirigiéndose a Yahvé Dios. Aquí ya entró a formar parte de este salmo citas de el libro de los Números y también del Deuteronomio y también de Levítico, de esos libros que forman la ley hebrea. Sobre todo, en ese libro de los Números, recordarás quizás que cuando este Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí por 40 días y bajó con las tablas de la ley, eh, comentaba que habló con Dios como amigo, que de cara a cara. Pero también recordarás que en cierto momento Moisés le pide a Yahvé, Dios, que le muestre su rostro. Y Dios te dice que eso no es posible, que se ponga de espaldas hacia la piedra y él pasará junto a él y podrá en un momento determinado ver su espalda, pero que su rostro nadie lo ha visto ni lo puede ver. Entonces, eso así sucede, y aquí en este salmo, por eso lo citan, que nos muestre su rostro radiante, conozca así la tierra su proceder y todas las naciones su salvación. Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, al ser imagen del Padre, pues es también la razón por la que en muchos momentos en su ministerio público nos decía que Él era la luz, porque su rostro es la perfección de la sabiduría y es la luz para nosotros. Es un rostro también radiante. Ya fue pasando un poco más el tiempo y aparecieron antes de la elaboración de este salmo los profetas y concretamente me quiero referir a Isaías. En los tiempos ya de anuncio, Isaías es el profeta mesiánico porque está anunciando los próximos tiempos
de la llegada a este mundo de Jesús a través de la obra de Dios operando el Espíritu Santo y dentro del seno virginal de la siempre Virgen María. Bueno, entonces ya en estos tiempos que estamos hablando más o menos a partir del año 740 antes de Cristo, ya se perfilaba en las profecías de Isaías estos tiempos mesiánicos, y entonces ya en este salmo se cita también a las naciones y a los pueblos de la tierra. Y esto es muy importante, porque ya aquí se empieza a prefigurar que Jesús viene a este mundo para, para ser el Mesías de toda la humanidad, ya no solamente del pueblo de Israel. Y gracias a su muerte y resurrección, pues con su muerte nos va a redimir del pecado, y con su resurrección nos abre la oportunidad de la vida eterna, y con su ascensión, su glorificación, convirtiéndose en el Cristo y Señor, en nuestro Salvador. Y obviamente en este salmo de alabanza, de glorificación a Dios, se encuentra ya perfilado también aquí Jesús. Bueno, pues este es un bellísimo salmo, y nuestra intención para esta noche, además de lo que ya hemos externado, es continuar con nuestra oración de glorificación a Dios Padre, a Jesús de Nazaret. Ya también invocamos al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, y recordemos que este año vamos a estar muy cercanos con la oración, porque la necesitamos. Es la petición del Sumo Pontífice que pongamos especial cuidado y devoción en este año de preparación para el Año Santo 2025, que lo hagamos con una oración de corazón profunda y agradecidos. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a hacer una pequeña recapitulación de que en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los milagros de Jesús, de los signos de poder de Jesús en su ministerio público. Y a manera sintética te quiero comentar que vimos que la actividad taumatúrgica de Jesús, o sea, los signos de poder que a través de sus milagros y de otras demostraciones adicionales a su palabra, fuimos conociendo con obras de poder y con una autoridad en nadie contemplada, con la grandeza que lo hizo, la palabra de Dios Padre, porque está él, Jesús, en la época de la plenitud, en la época ya marcada por Dios Padre desde antiguo, desde la creación del mundo, estaba ya definido para cuándo iba a ser este momento en que su Hijo iba a encarnar y iba a estar entre nosotros, abajándose a que aún siendo Dios iba a, a tomar la naturaleza humana, convirtiéndose uno más de nosotros, a excepción del pecado, porque Él no lo tuvo, y nosotros pues sí, lo tenemos y somos bastantes adictos al pecado, reconozcámoslo. Bueno, entonces, dicho todo esto, eh, dicho todo esto, te decía que además de su autoridad, del conocimiento de la palabra de Dios Padre, Jesús complementaba su enseñanza con signos de poder, no en un afán de ostentación, sino simple y sencillamente para refrendar lo que nos exponía a través de la palabra, y para que nos cayera mejor el 20 a nosotros. Y recordemos, te decía que estos signos de poder, y básicamente los 34 milagros, 34
milagros a los que hace referencia los 4 evangelistas, que repito, como dije la semana pasada, no fueron los únicos, hubo muchísimos, muchísimos milagros más, pero que pues si se hubieran puesto a documentar todos y cada uno de ellos, hubiera sido magnífico. Pero pues por un lado, muchos de estas manifestaciones de poder pasaron en una tradición oral hasta que se fueron ya escribiendo años después de que Jesús había partido de este mundo, de que nos había entregado su humanidad completa en remisión del pecado en la cruz. Entonces, pues no pensemos que es como ahorita que podemos eh, hacer eh, una recolección rápida de eventos y en instantes difundirlos por el mundo. Vivimos en una época de tecnología muy avanzada y pues no nos cuesta trabajo el pensar que en aquellos tiempos era todo muy arcaico en la forma de registrarse. Entonces, repito, por tradición oral muchos de ellos pasaron, otros escritos que hablaban de más milagros de Jesús no están dentro del canon bíblico de la Iglesia Cristiana Católica y por lo tanto no forman parte de la Biblia. No porque no hayan sido verdaderos, no porque no tengan una valía que lo justificara, simple y sencillamente recordemos que uno de los elementos para que estén dentro del canon es que tienen que ser libros o escritos inspirados por el Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces, pues son varios filtros que tienen que pasar y eso más la tradición oral que te decía y otros elementos más, pues hicieron que a fin de cuentas únicamente quedaran 34 milagros eh, registrados dentro de la buena nueva de Jesús en la pluma, en la escritura de los 4 evangelistas. Pero repito, sí fueron mucho más. Bueno, eh, comentamos también que los milagros para Marcos son un llamado a la fe y fueron materia sustancial en la que él se apoyó para mandar su relato de la buena nueva de Jesús a los cristianos católicos que estaban en Roma bajo el asedio del imperio romano y que necesitaban afianzar su fe. Y por eso, para Marcos, los milagros es una llamada a la fe que en Mateo son obras de Jesús, Señor de su comunidad. O sea, es más parco, más escueto, pero eso no le quita dignidad ni grandeza a la obra de milagros de Jesús, según Mateo. Para Lucas, que es el evangelista del Espíritu Santo, pues obvio, los milagros son acciones misericordiosas de Jesús Salvador. Recordemos que Jesús fue muy compasivo y en muchísimas ocasiones de él surgía la iniciativa de estar por misericordia, por compasión con los más necesitados de curaciones tanto físicas como internas, de dar una sanación integral y muchas ocasiones sin que la gente se lo pidiera, él actuaba y en otras atendiendo a las súplicas de las personas, también él actuaba en consecuencia y por esa razón, para Lucas el Espíritu Santo está de la mano con Jesús en su compasión y misericordia en estas obras de poder. Y para Juan, el evangelista, el teólogo de los evangelios, los milagros son manifestaciones de la gloria del Hijo único de Dios Padre. Bueno, todo esto pues lo vimos y que dentro de los elementos de los milagros, estas acciones se daban como una muestra
de que el reino de Dios estaba llegando a nosotros por la presencia de Jesús, que se estaba instaurando los tiempos mesiánicos y que se estaba instaurando también los tiempos de la plenitud, y que para que se pudieran dar estos signos de poder, invariablemente Jesús pedía que hubiera una fe clara, precisa. Probablemente vale la pena que citemos, no era una fe en Dios. Recordemos que el plan de salvación fue gradual, fue progresivo y tardó muchísimos años en que se fuera dando. Por lo tanto, no era fácil que muchas personas entendieran acerca la, de la, mm, de la catequesis que Jesús daba acerca de Dios Padre. Recordemos además que dentro del judaísmo, el pronunciar el nombre de Dios era punto más que imposible. Y esos detalles, junto con muchas cosas más, hicieron que poco a poco se fuera dando a conocer a Dios a través de Jesús. Y que este Jesús pedía que si no podías manifestar una fe en Dios Padre, por lo menos que la manifestaras en Él, en Jesús, en el que a la persona de carne y hueso que estabas viendo. Y en un momento dado, si no tenías esa fe bien marcada, pues no importaba, te pedía que tuvieras fe en lo que él realizaba. Entonces era muy benévolo, muy laxo, pudiéramos decir, eh, para que se pudiera obrar estos signos de poder, y que además invariablemente todo mundo veía que previo al momento, previo a la obra del signo de poder, había una oración de parte de Jesús al Padre, agradeciendo la acción de milagro que se iba a realizar. Esa es otra condición en la operación del milagro. Por lo tanto, te repito, todo esto propiciaba una sanación integral, sanación de la persona en su interior y sanación en su exterior al curar heridas o padecimientos que los agobiaban. Muchas veces cuando nada más se dieron sanaciones interiores, fueron relacionadas muy directamente con lo que conocemos con el nombre de exorcismos. Pero en aquellos tiempos, dentro de las tradiciones judías, se pensaba que muchos de los padecimientos y enfermedades físicas que tenía la persona provenían por los pecados que el enfermo o que sus padres habían cometido, y que él era la víctima, el enfermo, y la manifestación era sus dolencias y sus sufrimientos y sus padecimientos. Entonces, eh, fue un trabajo muy grande de parte de Jesús de, de hacerles ver que esta sanación integral que él trae, en algunos casos no tenía que ser exorcismo o perdón de pecados, y además la curación física, pero cuando era necesario se dio. Y además también vimos que dentro de Jesús existe una fuerza que, bajo la palabra griega dinamis, nos habla del poder sanador que tiene Jesús y de la fuerza que de él emanaba y emana, porque Jesús sigue estando entre nosotros. Y recordemos que ayer, hoy y mañana, tanto en el caso del Padre como en el caso del Hijo, comparten la misma eternidad de existencia. Por eso en muchos momentos, tanto de parte de Dios como de boca de Jesús,
escuchábamos el yo soy, que esas dos palabras constituyen, pudiéramos decir, la carta de presentación de Dios. Yo soy. Entonces, esa fuerza sanadora emanaba y por lo tanto hubo ocasiones en que hay obras de poder, signos de poder, milagros que se dieron como cuando hoy estábamos en el Evangelio que te mandamos esta mañana, en la que se hablaba de la curación, por un lado, a distancia de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, y junto con esta narración de ese milagro, también se hablaba de la hemorroísa, de esa mujer que por 12 años sufría de sangrados que ante los ojos de la comunidad judía la hacían ver como una persona impura y por lo tanto segregada, relegada de la comunidad, independientemente pues de la pena que ella sentía y del agobio moral que le causaba este malestar. Y que Jesús la cura con el simple hecho de que por fe ella toca su manto de Jesús y entonces él únicamente para refrendar el milagro se dirige a ella y le dice que por qué lo tocó y ella pues le manifiesta su mal y además le comenta que ella tenía la seguridad que tocándolo iba a quedar curada, a lo cual Jesús le dice, pues tu fe te ha salvado. Aquí la otra parte de la grandeza de este milagro, como en todos los milagros se da, viene una manifestación teológica que refuerza la grandeza de la acción. Entonces, esta mujer, esta hemorroísa, era una gentil, una pagana, no era judía, vivía ahí en Jerusalén, sin embargo, la casa de ella estaba por la zona de los gentiles. Y entonces, doble, pudiéramos decir, mérito, el que creyera en Jesús que le iba a curar, y en segundo lugar, que no siendo ella judía, creía en la grandeza del Salvador, del Mesías, pero ella no sabía probablemente que él era el Mesías. Sin embargo, dentro de la teología de este milagro, pues ya te la solté, ya te la dije. Y como esa, te repito, todos los milagros conllevan una explicación teológica que tiene alcances universales y que tiene alcances a través del tiempo y que grandes enseñanzas que en ese momento Jesús dio siguen vigentes y nosotros somos destinatarios segundos de estas enseñanzas. El primero fue la persona curada, pero como segundo destinatario, pues toda la humanidad. Conocemos estas obras de poder, estos signos grandiosos. Bueno, ya dicho todo esto, tenemos la oportunidad de poder entrar a analizar unos cuantos milagros, muy pocos, porque el tiempo es breve, pero quiero dar referencia que no vamos a poder ver los 34 milagros aquí nosotros ahorita, pero sí vamos a tocar algunos importantes. Te comenté en la clase pasada que dentro de los signos de poder hay uno solo que los cuatro evangelistas lo narran y que este milagro es la primera multiplicación de los panes. Voy a tomar del Evangelio de Mateo la descripción que él nos hace acerca de este milagro y vamos a tratar de comprenderlo en su dimensión grandiosa que tiene. Por lo tanto, voy a referirme directamente a su Evangelio, al de Mateo,
capítulo 14 y voy a partir del versículo 11. Te pido que vayamos leyéndolo y yo te explicaré lo que crea que vale la pena que reforcemos. Bueno, dice así: cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. Hasta es decir, que se enteró de qué. Bueno, es que versículos antes nos comentan que Jesús fue enterado de la muerte de Juan Bautista, la decapitación, perdón, fue decapitado, le cortaron la cabeza, ya sabemos, por petición de Herodías, pero que fue influenciada por su madre Betsabé, esposa de Herodes, de uno de los hijos de Herodes el Grande, y tristemente, pues murió Juan Bautista. Le enteraron, le dolió muchísimo, y esto es lo que cita aquí el evangelista. Entonces, en una barca aparte, Jesús se fue a un lugar solitario, pero la gente que estaba eh, ahí cercana lo supo y le siguieron a pie desde distintos pueblos. Al desembarcar, Jesús vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. ¿Ok? Por compasión, Él cura a los que tienen dolencias y enfermedades y, y por misericordia y compasión es su primera acción que hizo con todas estas personas. Fue pasando el día y continuó, dice: al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Replicaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba. Esto es algo muy hermoso, porque si tú piensas en el Salmo 23, que muchísima gente le encanta y que lo hemos oído muchas veces, ¿qué dice? Más o menos dice: el Señor es mi pastor, en verdes praderas me da descanso, me colma de bendiciones. En fin, es hermosa la narrativa. Aquí Jesús está haciendo esa acción narrada como buen pastor y les pide que en la hierba, así como estamos viendo en esta imagen, se acomode la gente, descanse, y él como buen pastor va a actuar. Entonces, después de que los sentaron los discípulos, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Te repito, le da gloria a Dios Padre y le pide que actúe a través de él este signo de poder. Y le dio a sus discípulos los panes y los peces para que los distribuyera. Comieron todos y se saciaron y recogieron los trozos sobrantes, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, los números en el manejo dentro de la Biblia muchos de ellos tienen una connotación muy particular. En este caso, el número 5 es un número que habla de algo indefinido, y el número 2 te habla de el hombre, te habla de condiciones relacionadas con el hombre. El número 12 es un número
que te habla de una elección, o sea que te da oportunidad de elegir. Y 12 para tu conocimiento fueron desde tiempo atrás las tribus que en la península de Israel existieron. Y de ahí viene el por qué Jesús eligió a 12 discípulos que se convertirán en sus 12 apóstoles. Y aquí también vamos a ver que el significado que tiene, que de lo que sobró de la comida que se distribuyó, se llenaron 12 canastos con los sobrantes y que Jesús les pide que se junten para que no se desperdicie nada. Entonces, esto teológicamente tiene un significado muy grande porque es la prefiguración, así como desde dos puntos de vista, así como en el Éxodo, Dios Padre, de, a través del maná, alimentó a todo el pueblo de Israel. En este caso, Jesús, a través de los panes y los peces, está alimentando a toda esta muchedumbre, porque aquí nos citan que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero por otra parte, está dando una catequesis a la multitud de que les está dando el pan para que se sostengan, como antes fue el maná. A sus discípulos, que ellos son los que tienen que ver por el rebaño del Señor. Y por eso la instrucción de que ustedes denles de comer y ustedes distribuyan y ustedes recojan, los está formando para que después ya, aún no estando Jesús entre nosotros, ellos se encarguen de darnos alimento, ese alimento espiritual a través de la palabra y a través de la Eucaristía, a todos nosotros los seguidores de Jesús dentro de su iglesia cristiana católica. Entonces, eso es el significado teológico de este gran milagro y el por qué intervinieron y la finalidad de esta catequesis. Permíteme decirte otro pequeño signo de poder que viene muy relacionado con esto. Continúo con el versículo 27 porque nos va a hablar de que Jesús camina sobre las aguas y Pedro camina con él. Dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. ¿A qué otra orilla? Nos está hablando que este milagro se dio en la ribera de lo que es el lago de Genezaret o el lago de Tiberíades, que viene siendo el mismo. Pero nos habla aquí que esto se dio en el margen occidental. El margen occidental es el que está pegado a lo que es las tierras judías. Y el segundo multiplicación de panes se va a dar en la ribera del lado oriental, la que va a dar a las tierras paganas de Decápolis. Pero Mateo aquí nos está citando lo que pasó del lado occidental. Entonces dice, después de despedir a la gente, Jesús subió al monte a solas para orar. Recordemos que él, fiel a la cercanía con su Padre, él le gustaba de orar en la intimidad y en la soledad y la tranquilidad e invariablemente a horas muy tempranas o a horas muy tarde, como lo quieras ver, procuraba ir al monte como un signo de que había una cercanía profunda y por esa razón muchos de los eventos importantes en su misión de Jesús, como en la transfiguración, se da en una montaña, igual que en una montaña se dio la entrega de las tablas de la ley
igual que en una montaña fue donde Jesús fue clavado en la cruz, en un promontorio que hace ver que estaba más cerca de Dios. La montaña tiene un significado teológico muy fuerte dentro de la catequesis que Jesús nos da. Entonces, sube al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, te explico, al decir que la barca se encontraba a muchos estadios, la medida del estadio es el equivalente a 185 metros. Al decir muchos estadios, no nos dice cuántos, pero ¿qué te gusta? Que fueran 10 estadios, por decir una cifra razonable, pues estamos hablando que ya estaban mar adentro. Bueno, no es mar, era lago, pero ya estaban eh, adentrados en ese lago en una buena cantidad de metros. Y por lo tanto, el viento que se desató contrario a la barca, pues iba en contra de su desplazamiento. Y esto que nos dicen a la cuarta vigilia de la noche, significa que debió haber sido entre las 3 y 6 de la mañana. Entonces, saca conclusiones. Le dieron de comer a la multitud y después aquí cita que Jesús se retiró a orar al monte y dice aquí que Jesús se retiró en la tarde, pero aquí ya estamos hablando que ya es entre 3 y 6 de la mañana. Eso quiere decir que los discípulos en la barca se desplazaron, pero no avanzaban y estaban, yo creo que ya hartos, cansados de remar y no avanzaban y les agarró ya casi el amanecer y seguían dentro con el mar, con el agua desafiante del lago. Vino Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron, se asustaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo, pero al instante les habló así Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis. ¿Quién dice la palabra soy yo o yo soy? Solamente Dios. Entonces, Jesús también como el fiel reflejo del Padre y también por ser Dios, Él, por tener la divinidad celeste y la divinidad terrestre, se presenta ante ellos de esa forma para decir, no soy un fantasma, soy yo. Y ellos poco a poco van a ir entendiendo qué significa ese soy yo. Entonces dice, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo a Pedro y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento, entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, ante Jesús, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este milagro va dirigido específicamente a sus discípulos. Lo que te decía, es uno de los 3 conglomerados a los cuales Jesús está catequizando. Dijimos que era a sus propios discípulos para hacer que creyeran en él, que tuvieran fe y que creyeran que era el Hijo de Dios y que era el Mesías esperado y que a través de él nos traía el plan de salvación y nos traía
a presentar el reino de Dios y la forma de cómo llegar a Él eternamente. Por otro lado, estaba la multitud, que ya vimos que esto sucedió después de que les dio de comer y multiplicó los panes y los peces. Y el tercer gran auditorio al cual también Jesús va a catequizar o hará hasta lo imposible por catequizarlos, es al pueblo judío y a las autoridades religiosas judías que se habían apartado del camino de dar culto a Dios y de estar al pendiente del prójimo. Son los tres grandes destinatarios de su obra salvífica y de sus signos de poder. Aquí pues queda muy claro. Y para los y te da además otro detalle muy importante, dos detalles muy importantes. Primero, bueno, tres detalles muy importantes. El primero, que se manifiesta a ellos como Dios, soy yo. El segundo, que Pedro le pide que lo mande, que le pida que vaya hacia él. O sea, Pedro demuestra ahí su ímpetu por estar cerca del maestro, por estar cerca de Dios y por algo en él Jesús va a confiar a su iglesia, porque Pedro, independientemente de su capacidad y de su preparación, tenía agallas, era aventado el Pedro y pues no hizo una mala elección Jesús en confiarle a él su iglesia cristiana católica. Por otra parte, aquí te dice que Jesús le increpa cuando le da miedo a Pedro y empieza a hundirse. ¿Qué le dice? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso es para sus discípulos y es para ti y es para mí y es para todos. Ten fe en Jesús, no dudes, ten fe, siempre, en cualquier momento, en cualquier adversidad, en cualquier circunstancia, en cualquier situación o momento, ten fe en Él. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando llega a la barca Jesús y está con ellos? El mar amaina, las aguas del lago se calman. ¿Qué les está diciendo Jesús con esta acción? Que Él también es el amo y señor del universo y que las fuerzas de la naturaleza están bajo su dominio y lo que Él quiere que pase con la naturaleza va a suceder. Entonces, imagínate si tú fueras uno de esos discípulos que primero pensaste que era un fantasma, que después ya ves que se manifiesta como Dios, que te hace caminar sobre las aguas, que se calma las aguas cuando Él está ahí y que todavía te refuerza diciendo, hombre de poca fe. Oye, fue una catequesis brutal y única. Entonces, este signo de poder es uno de los milagros que complementan lo que había pasado en ese gran signo de poder de la multiplicación de los panes y los peces, que te repito, es el único milagro que los cuatro evangelistas citan. Bueno, vamos a pasar a otro milagro, a otro signo de poder, con otro de los evangelistas. Nos vamos a ir ahora con Marcos y me voy a referir con Marcos por si me quieres seguir, vamos a hablar sobre el endemoniado de Gerasa, que es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, a partir de su versículo primero. Algo dijimos de comentario hace poco en clase, pero quiero que quede bien claro lo que va a suceder en la narrativa de este milagro. Marcos nos dice, después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Aquí nos está ubicando. Gerasa es una población que está del lado de los paganos, del lado de los gentiles. Entonces nos está hablando que están yendo hacia el margen oriental del lago de Tiberíades o de Genezaret, que ahí nos encontramos. Apenas saltó de la barca, quien, Jesús, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo
que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, corrió hacia Jesús, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando? Está hablando el poseído por el maligno. Y aquí que te quede, no sé si te viene ahorita a la memoria, cuando Marcos también y Lucas citan que comienza el ministerio público de Jesús, nos hablan que fue a la sinagoga de Cafarnaúm y saliendo de ahí, un endemoniado también lo enfrenta, lo confronta. ¿Y qué le dice? Palabras casi idénticas a las que aquí nos está citando. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús? Aquí dice Hijo del Dios Altísimo. En la presentación de ese milagro le dice Hijo de Santo de Dios, algo así, o Hijo de Dios. O sea, reconoce el maligno con quién está, a quién está increpando. Y por otra parte, la descripción que nos hacen de este poseído del demonio, pues nos da una narración que atormentaba a toda la gente, que él no había poder para poderlo tener bajo control, que andaba entre los sepulcros. Recordemos que eso tiene una connotación muy fuerte, porque los lugares de los sepulcros eran lugares impuros dentro del judaísmo. Y entonces nos está dando aquí el mensaje que dentro de, dentro de la narrativa es un poseído del demonio que está en zonas impuras y que está asediando a toda la comarca, a toda la gente que vive por ahí, y que le suplica, le pide a Jesús que no lo atormente. Reconoce que es él el enemigo de Jesús, pero que Jesús es más grande que él, Dios es más grande que él. Aquí cita el evangelista, es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. ¿Quién había dicho esto? Jesús, lo que también había dicho exactamente igual en la narración de la sinagoga de Cafarnaúm: espíritu inmundo, sal de este hombre. Entonces, aquí cita el evangelista que lo dijo, el poseído le pide, le suplica que no lo atormente. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. La explicación de esto: una legión dentro del ejército romano, más o menos eran como poco menos de 6,000 personas. Estaba formado por 60 centurias, cada una a cargo de un centurión, y una centuria, como la palabra dice, podían ser hasta 100, pero lo menos que podían ser eran 80. Entonces, estas 60 centurias conformaban una legión. Y aquí, al presentarse este endemoniado diciendo que le llaman legión porque somos muchos, está diciendo: soy yo y todos los espíritus inmundos que puede haber que están dentro de mí. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región, que no lo sacara de esa zona geográfica en la que estaba. Y después cita el evangelista: había allí una gran piara de puercos
que pacían al pie del monte. Una piara, pues es la forma en que se denomina un conjunto de puercos. Y al decir que pacían, era que estaban alimentándose ahí al pie del monte. Y le suplicaron ellos, ¿quiénes ellos? Los espíritus inmundos, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, nos da esa cifra, se arrojó al mar desde lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros, o sea, los que cuidan a los puercos, huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos, o sea, al que había estado poseído le cuentan lo que había sucedido, porque él pues estaba, pudiéramos decir, agotado, en shock, después de que había tenido el episodio de que había salido de él todos estos espíritus inmundos. Y aquí aprovecho en decirte por qué el simbolismo de por qué se meten a los puercos. Para los judíos, el puerco es un animal impuro, es un animal que nunca lo comen, junto con otros más animales más, pero básicamente el puerco es el animal representativo de la impureza dentro de los judíos. Entonces aquí, dentro de la catequesis, los espíritus inmundos piden entrar en esos animales impuros y después se van al desfiladero, van echándose al mar y tiene también su explicación dentro del judaísmo, dentro de esa época, se pensaba que el mal y los monstruos y todos eh, los grandes animales que asediaban a la humanidad, había la creencia que yacían en el fondo del mar. Por esa razón también suceden varios episodios en que, como el que vimos antes, en que Jesús camina sobre las aguas, es una demostración de que Jesús, que es el bien, que Jesús, que es la verdad y la luz, camina sobre el mal y camina sobre el mar, por lo mismo. Entonces, encontremos el sentido teológico de este milagro. Entonces, se entran un animal impuro, se lanzan hacia el mar para morir y quedar en el fondo, donde yacen todos los grandes pervertidores de la humanidad según las creencias de aquellos tiempos entre los judíos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara a la persona que estuvo poseída. Cuando sube a la barca, ¿quién sube a la barca? Jesús. El que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero Jesús no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados. Conclusión teológica de este milagro. En primero, el que fue sanado sigue a Jesús y él, aunque no lo conocía, siente esa identificación con su Señor, con el Señor, que recordemos que el término de Señor se le da únicamente, en aquellos tiempos se le daba a Dios y ya después con la glorificación también se le da a Jesús. Pero entonces, al decir aquí, cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, era cuéntales lo que Dios, lo que Yahvé Dios ha hecho contigo y cómo
ha tenido compasión de ti a través de la persona de Jesús. Pero este exposeído quiere servir y quiere ser seguidor de Jesús. Mensaje para todos nosotros. O sea, tú agradece y sigue a Jesús siempre que tenga un evento de pasión y de misericordia para ti, y aunque no lo tuviera a tu juicio, pero seguro que los tiene. Y después le dice Jesús, no, vete a tu pueblo. ¿Y por qué? Porque venía de una zona de paganos, una zona en que no conocían a Jesús. Y entonces, así como Jesús en cierto momento va a mandar a 72 de sus discípulos de dos en dos para que vayan anunciando que él va a ir a visitarles, aquí este ex endemoniado va a cumplir con eso, va a ir a contar lo que sucedió y va a ir preparando el camino para cuando Jesús vaya a verles a todos los habitantes de la Decápolis. Bueno, entonces, esto es muy interesante, un gran milagro que nos narra Marcos. Vámonos ahora con Lucas, si quieres, vamos a ver otro milagro importante con él. Déjame, ya voy llegando, ya voy llegando. Te voy a hablar en el caso de Lucas de la curación de un paralítico. Para que me puedas seguir si deseas, voy a irme al capítulo 5 del Evangelio de Lucas y voy a hablarte a partir del versículo 17. Y dice así, un día que estaba enseñando Jesús, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, o sea, sus detractores, sus críticos, los que no aceptaban su enseñanza y les buscaban cómo poderle tender trampas para poder lograr lo que a fin de cuentas lograron, darle muerte. Entonces, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, o sea, de todo el reino de Israel, de la parte sur, la parte norte, que es Samaria, ya vimos que ahí Jesús, por, porque el Espíritu Santo lo conduce, lo lleva a él allá, a Samaria. Pero aquí está ahorita hablando de que los fariseos y doctores de la ley de las zonas de Galilea y Judea le estaban checando, observando, y querían ver el poder del Señor y el poder lo que le hacía obrar en curaciones. Además le seguían mucho, recuerda, porque en sábado que Jesús, porque, porque decía con certeza, Dios no descansa ni en sábado y el Hijo del Hombre tampoco, cosa que los judíos en sábado ahora sí que no daban ni un golpe, no hacía nada y era un día, según ellos, para consagrado al Señor y que se la pasaban en cierto momento en la sinagoga, en sus cultos de Shabbat, que aquí, pues, supongamos que los hacían, pero Jesús vino a transformar toda esta ley y a hacerles ver que se habían olvidado del prójimo y que él no se olvidaba de ellos. Bueno, pero es sábado. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo. ¿A dónde? A la casa en donde estaba Jesús, para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al tejado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas, o sea, quitaron tejas para hacer un orificio, un hueco, y por allí con cuerdas bajaron al paralítico para ponerlo frente a Jesús, porque no había forma de que de otro medio pudiera estar junto al maestro. Lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados.
Hago la aclaración, vuelvo a leer este versículo. Viendo Jesús la fe que tenían. ¿A quién se refiere que tenían? A los que estaban bajándolo por con todo y camilla. Probablemente, pues también ahí agrupa al enfermo. Pero los que se aventaron la tarea de subirlo al tejado, de quitar tejas y de bajarlo, pues no era nada más por corazonada. Tenían fe en que Jesús lo iba a atender y lo iba a curar. Bueno, y Jesús le dice de entrada a este paralítico, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla, en que yacía y se fue a su casa, alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. ¿Cuál es el mensaje que nos da aquí Jesús? Los dos mensajes. Uno, que vuelve a poner de relieve que su sanación es integral, que sana al corazón y sana al cuerpo. Y ante los escribas y fariseos que le estaban asediando, les demostraba que según la creencia de ellos, que la enfermedad venía como consecuencia de de los pecados acumulados por el enfermo o por sus padres anteriormente, pues les pone un cachetadón Jesús al actuar de las dos formas y todavía en manera retadora, que primero le perdona los pecados, haciendo ver su filiación divina y que así como su padre perdona, él como hijo del hombre, como el unigénito de Dios, también lo puede hacer, pero lo hace en manera exprofesa para que después le digan ellos, que piensen entre ellos, ¿quién hace esto? Esto es una blasfemia. Y que Jesús, conocedor de los más recónditos pensamientos de cualquiera de nosotros, se dirige a ellos y les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Entonces, contundentemente demuestra su majestad y grandeza Jesús, obrando integralmente en este paralítico, y para nosotros nos hace ver adicionalmente el poder de la fe que tuvieron quienes llevaron al enfermo, la fe que tuvo el enfermo en estar junto a Jesús, en creer en Él y en poder lograr su sanación integral y obedecerlo y retirarse con todo y su camilla. Esto les causó como si les embarraran chile piquín así en una herida a estos escribas y fariseos, porque en sábado no podían ni siquiera cargar nada. Imagínate qué es lo que estaban contemplando, además de la curación y de la sanación, el que le ordenaba al paralítico que tomara su camilla y se fuera a su casa. Claro que Jesús no lo estaba haciendo sino por complementar su acción curativa y sanadora, pero para los judíos, para los fariseos y los escribas, era el decir, en sábado yo curo. ¿Por qué? Porque también mi padre cura en sábado.
Bueno, esto entonces lo vimos, esto es del Evangelio de Lucas. Y deja ver cómo andamos de tiempo. Vamos a ver si podemos ver algo más de Lucas, algo, si hay algo breve que haya yo separado. Ah, sí, bueno, te voy a dar la lectura también dentro del Evangelio de Lucas capítulo 7, la curación del siervo de un centurión. Este es hermoso, como todo lo que Lucas nos pone, el evangelista del Espíritu Santo. Cita, cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaúm, un siervo de un centurión, muy querido de éste. Se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Te explico. El centurión, pues ya sabemos que es una autoridad romana que tiene a su cargo un grupo de soldados imperiales, aproximadamente entre 80 y 100, o sea que tenía un buen rango, y su siervo, que tenía el centurión, lo quería, lo estimaba y estaba muy mal, estaba con riesgo de morir. Entonces el centurión, que tenía poder dentro de su comarca, de su comunidad, y que además era apreciado aquí entre nos, le pide a algunos ancianos, que los ancianos no es que sean ancianos de edad, sino que es gente de prestigio dentro de la comunidad, así se les conoce, ancianos. Van a buscar a Jesús para rogarle que vaya a salvar al siervo del centurión. Cuando los ancianos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia, merece que se lo concedas, que el que vaya a ver al centurión, para salvar, para curar a su siervo, porque ama a nuestro pueblo, el centurión, y él mismo nos ha edificado la sinagoga, o sea que llevaba una buena relación este centurión con los judíos de su comunidad. Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo, os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Es, es fantástico, es enorme la catequesis de este signo de poder, porque por un lado, el centurión que no es, que es un ciudadano pagano, porque recordemos que los romanos, igual que los griegos, eran politeístas y adoraban a 20,000 dioses idólatras, pero sin embargo el centurión sabía de Jesús y tenía admiración por él y apreciaba la grandeza y todo lo que de él se decía. Por eso no duda en pedirle la misericordia de que vaya a ver a su siervo, porque tiene la certeza de que Jesús puede salvarlo. Por otra parte, lo que sucede cuando ya está próximo y que van y le dicen, ya no vayas, no vayas allá, porque tu palabra puede lograr lo que le está pidiendo el centurión. Y el centurión dice, yo también soy subalterno. Le está diciendo a Jesús que él es subalterno de Dios Padre en una forma respetuosa, pero diciéndose, reconociendo que viene de alguien más grande,
así como el centurión obedece a los que están arriba de él y que también a los que están abajo de él, como sus soldados, le obedecen al centurión y el centurión tiene la certeza de que Jesús, a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, puede hacer lo mismo. Pero lo más grandioso de esta narración de Lucas es cuando el centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué no se consideraba digno? Porque sabía él, el centurión, que era un pagano y que ni siquiera judío era y que no tenía, y para un judío, el entrar a una casa de alguien no judío era prohibido. Y entonces el centurión sabe que él no puede pedirle a Jesús como judío que vaya a su casa, no es digno, no tiene la calidad moral ni religiosa para que Jesús entre a su hogar, pero tiene la fe enorme de que va a obrar la sanación, como así fue. Es tan grande esto que por un lado Jesús lo comenta a sus discípulos y a la gente que estaba con él. Ni en todo Israel no he encontrado a alguien con una fe tan grande como este centurión. Y por otra parte, es tan grande la acción que tuvo este centurión y las palabras que pronunció, que tú en la liturgia de todos la liturgia eucarística, siempre se menciona esta invocación que brotó de boca del centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Así lo decimos, pues ya sabes de dónde procede y la grandeza que esto tiene. Bueno, y ya para terminar, eh, la narrativa del último de los evangelistas, vamos a remitirnos a Juan, el gran teólogo del Evangelio, que recordemos que la finalidad del Evangelio de Juan es hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo del Hombre, y todo su Evangelio va enfocado a glorificarlo, a Dios y a Jesús, y a hablarnos de su dignidad. Y vamos a entrar aquí, espero que nos dé tiempo, a analizar el único milagro que Juan cuenta acerca de que Jesús vuelve a la vida a su amigo Lázaro. Recordemos que el milagro de las bodas de Caná y el milagro de que lo dicen, se dice, se escribe, dice la resurrección de Lázaro, pero que sabemos que no es resurrección, sino el volver a la vida a Lázaro, solo Juan lo cita. Y en su evangelio, en el capítulo 11, voy a leerte y vamos a comentar, dice, había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Betania es la población cercana a Jerusalén, que es donde se supone, se presume que ahí, después de estar Jesús, fue su entrada mesiánica a Jerusalén. Estuvo en casa de Lázaro, ahí en Betania. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. No nos confundamos, para Lucas, él cita a la mujer que enjuga los pies con perfume y le seca con los cabellos a la pecadora. En este caso, Juan nos cita una acción similar, pero son diferentes personas. No pensemos que es la misma. Entonces las hermanas envían a decirle a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí nos está preparando Jesús de que tiene una correlación con lo que él va a pasar en
próximos días al morir y él glorificar a su Padre y su Padre darle gloria a Jesús. Y él sabe que esto que va a suceder es una premonición, un anticipo de lo que el propio Jesús va a suceder, a pasar. Bueno, entonces voy a resumir un poco para que nos dé tiempo de terminar. Le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. O sea, Jesús les dice, qué bueno que estuvimos 2 días más en esta población. Lázaro falleció y qué bueno que ustedes no estuvimos allí para que crean lo que van a contemplar. Entonces Tomás, uno de los discípulos, dijo, vayamos también nosotros a morir con él, con Lázaro. Es su comentario. Cuando llega Jesús, se encuentra con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Cuando María supo que había venido Jesús, le sale al encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y María responde, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día, de acuerdo a todas las enseñanzas que Jesús les daba a ellos en sus pláticas. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Responde María, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana Marta y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Ellas van corriendo con él y los judíos que estaban en la oración acostumbrada que se hace por varios días después de muerto alguien dentro del judaísmo, van con ellos a donde estaba Jesús. Entonces llega María y se postra ante los pies de Jesús, o sea, lo alaba y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó. Esto es una manera de decir que también Jesús derramó unas lágrimas por su querido amigo Lázaro y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Y Jesús, entre lágrimas, conmovido, y los judíos decían, mira cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, no podía haber hecho con este que no muriera. O sea, lo menospreciaban y eran comentarios miserables y retadores. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro, pidió que quitaran la piedra y le dice María, la hermana, Señor, ya huele, es el 4 día. Replicó Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra y Jesús levantando los ojos a lo alto, al cielo, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Aquí Jesús hace esta acción, siempre lo hacía, pero le da más énfasis para que todos crean en Dios y que crean también en Él. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en el sudario, lo que le ponían en la cara. Cuando lo sepultaban, Jesús les dijo, desatadlo y dejadle andar. Entonces,
Este gran milagro que solamente Juan nos cita, es también la premonición de lo que en pocos días después va a pasar Jesús, en que va a morir, en que va a estar 3 días sepultado y que por obra y gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo va a resucitar de entre los muertos y va con ese acto a conquistarnos la vida eterna en el reino de Dios. Ya nos liberó del pecado cuando va a morir en la cruz y cuando vence en forma definitiva a la muerte, en que era posesión de Satanás y que ahí es la victoria, aunque muchos lo dudaban, la victoria final de Jesús sobre el mal. Y, repito, con su resurrección nos va a ganar la vida eterna. Pero en este milagro que Juan nos cita, eh, da la impresión de que Jesús, ahora sí que midiendo todas las consecuencias, tardó más tiempo en ir a donde estaba Lázaro agonizante, permitió, pudiéramos decir, que muriera y lo hizo para que sus discípulos creyeran en lo que iban a ver y le dieran gloria a Dios y le dieran gloria a Jesús y que se llenaran de ese Espíritu Santo y se llenaran. Ellos no sabían todavía que se iban a llenar de Espíritu Santo y que gracias a él iban a comprender todo lo que en el momento los rebasaba dentro de la catequesis del Señor, así como a nosotros, como a ti, como a mí, como a todos nosotros, nos rebasa muchas veces. Por lo tanto, tengamos fe en Jesús, tengamos fe en su Espíritu Santo, tengamos fe en que Él siempre está con nosotros, Él sabe lo que nos conviene y muchas veces, aunque no sea lo que nosotros deseamos se haga, Él en su sabiduría infinita sabe qué es lo que nos conviene y actúa en consecuencia. Por lo tanto, pues ahora vimos con estas narrativas de milagros reforzar lo que vimos y cómo estos signos de poder que junto con la catequesis, los discursos, las parábolas, las enseñanzas, la misericordia, la compasión de Jesús hacia todos nosotros, nos llenó de la plenitud y nos enseñó el camino para llegar al reino de Dios. Bueno, pues agradecidos con Él, con Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo de que nos acompañaron esta noche, como todas las clases, le pedimos que nos acompañen todo el resto de la semana, de este día, a nosotros, nuestras familias, que nos impulsen en lo que hagamos, que nos den salud, nos den paz y que tengamos la gracia del próximo martes de estar de nuevo reunidos para continuar estudiando su palabra. Te agradezco tu presencia, te invito a que mandes constancia de tu presencia, que si puedes, publicites que pueden ver en YouTube y en Facebook también la grabación de esta clase y o si quieren participar en el Zoom, invita, queremos que crezcamos, queremos llegar hasta los confines de la tierra como Él se lo pidió a sus discípulos y apóstoles. Te deseo que tengas buena noche y te voy a poner la canción de cierre. Que descanses. ¿Quieres que suba a mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres
Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer.